Es un informe estadístico donde se tiene en cuenta, por ejemplo, quiénes son los legisladores que más presentaron proyectos de ley, en conjunto y en solitario, quiénes más asistieron a las sesiones plenarias de las respectivas cámaras y quiénes presentaron más proyectos que finalmente se transformaron en ley. También hay un dato bastante interesante sobre cuáles son los legisladores que más días de viaje tienen en su haber. Por ejemplo, estamos hablando en cuanto a los viajes, la diputada socialista Daisy Tourné es quien estuvo más días en el extranjero, 224 días en total en este quinquenio de gobierno, en lo que va de este quinquenio de gobierno. También está información muy interesante acerca de quiénes son los legisladores que más proyectos de ley presentaron. Por ejemplo, proyectos de ley presentados en conjunto con otros legisladores. Quien más presentó proyectos de ley en ese sentido fue el diputado del Partido Colorado, José Ami, con 58 proyectos de ley. Le sigue el diputado nacionalista Carmelo Vidalín con 57. Los que les presentaron más proyectos de ley que se transformaron en ley figura el senador del Partido Nacional Eber da Rosa, le sigue el diputado nacionalista Pablo Abdala y le sigue en tercer lugar Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio. Ahora, tengamos en cuenta esto en cuanto a los proyectos de ley. Para este trabajo estadístico vale lo mismo un proyecto de ley que reforma el sistema fiscal, sí, el sistema de salud, que introduce cambios a la seguridad social o a las prestaciones de servicios del Estado, o que reforma, por ejemplo, la Carta Orgánica Policial, que un proyecto de ley que nombra una escuela con determinado nombre de una figura histórica. Sin duda. Es el mismo valor estadístico para este tipo de trabajos. El que sí tiene un dato quizás de mayor valor es el dato sobre la cantidad de viajes realizados por los legisladores. Daisy Tourné figura en la cabeza, como decíamos, con 224 días en el exterior. Daisy Tourné, que es una figura que tiene varios cargos de representación en el extranjero. Representa, por ejemplo, al Frente Amplio, es uno de los tantos legisladores que representa al Frente Amplio en el Parlatino, el Parlamento Latinoamericano, y que también ha tenido varios viajes, por ejemplo, viajes para contactos con la FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros, ¿verdad? Sí, habría que ver además si que viaje mucho es algo bueno o algo malo. Porque en principio está presentado como algo malo, pero no lo tengo tan claro. De alguna manera, puede ser interesante que el sistema político uruguayo tenga una visión más exterior y no esté solo encerrada en los temas internos. Recibimos a esta hora a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Por favor. ¿Viste el informe? Vi el informe, lo leí con atención. Forma parte de informes que anualmente se hacen. Yo creo que el Poder Legislativo es siempre un poder que la opinión pública mira con particular destaque. En teoría política siempre se dice que el Poder Legislativo es el poder que actúa con la ventana abierta. Y en buena medida lo es, porque nosotros no vemos a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia o a un magistrado o a un fiscal o a un juez cuando está sentenciando o cuando está estudiando un caso. Nosotros no vemos al presidente o a los ministros cuando están tomando sus decisiones. En cambio, vemos permanentemente al Poder Legislativo, y del Poder Legislativo particularmente lo que vemos es tal vez lo que menos importe, que es el plenario. El Poder Legislativo es un poder que es el poder de los partidos, es la casa institucional de los partidos, es donde está la representación política más plural de la ciudadanía. Y allí, por ejemplo, algunos indicadores que se manejan en este informe son indicadores que habría que relativizar, o por lo menos que habría que contextualizar. Por ejemplo, hay quien puede suponer que el mejor parlamentario es el que presenta más proyectos. Sí. Y eso claramente no tiene por qué ser así. Incluso yo te diría, generalmente no es así. Porque la presentación de proyectos es un indicador entre otros varios. Por ejemplo, mucho más importante, todos quienes estudian el Parlamento insisten en que el corazón de los parlamentos son las comisiones. Sí. Y que el mejor parlamentario es el que tiene una actuación descollante en las comisiones.
incluso hay algunas comisiones que son destacadas como las comisiones en donde, bueno, el profesionalismo, la calidad de un parlamentario se consolida. Por ejemplo, la comisión de presupuesto, o la comisión de Constitución y Códigos. Esos son comisiones particularmente relevantes. Entonces yo te diría que hay que romper con ciertos mitos. El mejor parlamentario no es el que presenta más proyectos. El mejor parlamentario no es el que habla más y mejor. No es el piquito de oro en los plenarios. El mejor parlamentario no es el más demandado por la prensa cuando la prensa va a hacer la cobertura en el Poder Legislativo. Muchas veces el mejor parlamentario es un parlamentario que sale poco, pero que en ese corazón del Parlamento es el gran negociador, es el que de alguna manera trabaja más los temas y sobre todo trabaja más los temas decisivos. El mejor parlamentario es el que, por ejemplo, en los temas presupuestales define. Yo no sé si tú has visto una ley de presupuesto. Sí. Una ley de presupuesto tiene centenares, es muy compleja, de artículos. Sí. Es de una complejidad gigantesca. Sí. Y además hay una cantidad de cosas que se incluyen en ese gran proyecto de ley, ¿no? Claro, es una típica ley ómnibus. Claro. En donde muchas veces contra la Constitución, por eso requiere un examen muy preciso sobre la constitucionalidad de todos y cada uno de los artículos. A veces, en un artículo vago que puede decir, modifícase el inciso G de la ley 17.320 y sustitúyase por tal redacción, un artículo abstruso, puede incorporarse algo que no es materia presupuestal, por ejemplo, una gran modificación a una ley ya aprobada, o una gran reforma que se inserta en el presupuesto justamente porque su discusión específica daría lugar a fuertes debates. Entonces, una de las primeras cosas que se hace cuando se estudia el presupuesto, que sin duda es la ley más importante de toda legislatura, es justamente esto, es si en la ley de presupuesto no se cuela alguna iniciativa que no es motivo de presupuesto. Y muchas veces se la retira, se la autonomiza. Tradicionalmente, por ejemplo, en las leyes de presupuesto, cada partido tiene uno o dos legisladores especialistas en presupuesto, cuya función prácticamente es el seguimiento, la negociación con los presupuestos, sobre el presupuesto, con obviamente las partes afectadas. Además, nosotros tenemos la idea, que es muy peregrina, de que la función del parlamentario es legislar. Y en realidad, la función del parlamentario, tradicionalmente, son tres funciones. Una es legislar, pero la otra es representar y la otra es fiscalizar. Son tres funciones y incluso en los sistemas políticos contemporáneos el principal legislador no está en el Parlamento. ¿Quién es el principal legislador? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Entonces, este tipo de referencia, y con esto no estoy cuestionando la elaboración del informe, todo lo contrario, me parece un informe muy interesante, muy oportuno, bien hecho, pero da una imagen y toca algunos temas que son particularmente controvertidos. Por ejemplo, el eterno tema de los viajes. De los viajes. De los parlamentarios. Y ahí tú decías bien, todos los parlamentos del mundo tienen lo que incluso algunos autores llaman su política exterior. Claro. Están vinculados con organizaciones parlamentarias mundiales, por ejemplo la Unión Interparlamentaria Mundial,
participan de parlamentos regionales, por ejemplo el Parlatino, pero al mismo tiempo también participan en instancias en donde se debaten asuntos internacionales o se debaten asuntos nacionales pero en clave comparada. Esta idea de que el mejor parlamentario es el que menos viaja o el que menos gasta en viajar es también algo extraordinariamente discutible. Sí, sí. Además de todas esas reuniones y participaciones, el solo hecho de viajar, de tomarse un ómnibus en otra ciudad, de leer un diario en otra ciudad, de ver realidades de otros países, uno supone que es parte de una formación muy importante para un parlamentario, que después tiene que venir a Uruguay y ejercer un poder muy importante como es el poder legislativo, ¿no? Claro, porque si no quedamos en parlamentos muy provincianos, claro, que no conocen, por ejemplo, la legislación comparada, y uno puede decir, bueno, pero para trabajar sobre la legislación comparada no es necesario viajar, y en principio no, pero obviamente discutir un proyecto de ley con, por ejemplo, de otro país del mundo, con quien lo ha, por ejemplo, en todo este tiempo, en donde el Uruguay se ha destacado por la presentación de proyectos de la Agenda de Nuevos Derechos y demás. Sí. Bueno, al Uruguay han venido muchísimos parlamentarios de todo el mundo. ¿A qué? Bueno, a interiorizarse, a discutir, a rebatir, a estudiar. Bueno, ¿por qué? Y obviamente que eso está calificando su rol como parlamentario. Y obviamente no vienen para copiar, algunos vienen para fundamentar por qué no hacerlo. Claro. Un parlamentario tiene, hoy más que nunca, en un contexto de globalización, tiene que salir de la provincia, tiene que cotejarse con otros parlamentarios de otros lugares del mundo. Entonces, por supuesto, nadie está promoviendo el viajismo. Nadie está promoviendo el turismo parlamentario. Hay que ser muy austeros en esa dirección. Pero datos así crudos como, bueno, ¿quién es el que viajó más? ¿Cuántos días estuvo fuera? Eso tiene que contextualizarse en, bueno, ¿para qué se viajó? ¿Por qué se viajó? Son todas, de alguna manera, características de la labor legislativa que tienen mucho que ver, bueno, con preservar un poco el espacio de la política. Por ejemplo, está la presunción de que el Parlamento es caro. Bueno, y acá hay un dato que uno puede encontrar en muchos lugares. ¿Cuál es el gasto del Parlamento uruguayo? El gasto del Parlamento uruguayo es apenas el 1.1% del total del presupuesto. Apenas el 0.3% del Producto Bruto Interno. Es muchísimo menos que ACE, es muchísimo menos que el Instituto del Menor, que la universidad, que la Administración Nacional de Educación Física. Es menor el presupuesto que, por ejemplo, el presupuesto del Poder Judicial. Y por supuesto que es infinitamente menor que el presupuesto del Poder Ejecutivo y de la enorme mayoría de los ministerios, que gastan más. Pero ahí incluso hay otro dato, que es, bueno, pero en clave parlamentaria, en clave comparada, el Parlamento uruguayo gasta más que otros parlamentos del mundo. Los parlamentarios uruguayos ganan más o menos que otros parlamentarios del mundo. Nosotros en el Instituto de Ciencia Política hemos hecho este estudio. Y lo que surge es que el Parlamento uruguayo es extraordinariamente austero en el gasto. Incluso te diría algo más, que los parlamentarios uruguayos son de los parlamentarios cuyo salario es más bajo en América Latina. Ni que hablar de, si tomamos la referencia de los salarios en los países desarrollados. Y por otra parte, si vemos, por ejemplo, el nivel de gasto de otros parlamentos, veremos que a veces uno puede llegar a la conclusión de que el Parlamento uruguayo tiene demasiado poco gasto. ¿Por qué?
Por ejemplo, porque no tiene el gasto que otros parlamentos del mundo. Incluso acá habría que sacar la palabra gasto y hablar de inversión, que tiene, por ejemplo, en temas cruciales para calificar la labor parlamentaria. Por ejemplo, asesorías. Claro. Sí, a uno le parece insólito que se diga, por ejemplo, que una ley está mal redactada, o que una ley va a ser el juez va a tener dificultades para interpretarla, pero parece increíble, ¿no? Realmente por ejemplo, que un organismo que se especializa en eso no resuelva bien la redacción de una ley. Ahí tú tienes un tema crucial, además un tema de una vigencia enorme, por cuanto esta legislatura, por ejemplo, ha tenido varios proyectos de ley, y tiene todavía varios proyectos de ley que están recurridos a la Suprema Corte de Justicia en cuanto a su constitucionalidad. Y en muchos aspectos tiene proyectos de ley cuya calidad legislativa ha sido cuestionada fuertemente desde las cátedras jurídicas. Bueno, uno podría decir, la calidad legislativa es algo central. Bueno, hay parlamentos en el mundo que tienen oficinas específicas para garantizar la calidad legislativa de las leyes. Claro. Por ejemplo, para discutir previamente, no para sustituir la función del que tiene el mando, que es el elegido por el soberano, que es el parlamentario. No hay ningún técnico que por ejemplo, sustituya el voto que le corresponde al parlamentario. Pero sí le puede decir, mire, este proyecto tiene este problema. Sí, porque de hecho se da que la mala redacción de una ley termina teniendo un efecto contrario al que el parlamentario quería. Por supuesto. Con lo cual, digamos... Por supuesto. Con lo cual, todo pierde tiempo, pero además, la calidad legislativa, se pierde. Y por otra parte, siempre pensamos en la ley y no pensamos en algo que no hace el Parlamento, que hace el Poder Ejecutivo, pero que puede ser en ocasiones más decisivo que la ley, que es la reglamentación de la ley. Claro. En la historia legislativa uruguaya hay centenares de ejemplos en donde la ley dice algo y el reglamento distorsiona lo que la ley dice. Entonces esto genera mala calidad de la ley, pero además enormes problemas de aplicabilidad legislativa. Y estamos hablando de las instituciones, estamos hablando del funcionamiento de la vida cotidiana de la democracia, estamos hablando de los derechos de los ciudadanos. Entonces, está muy bien el informe, incluso está muy bien hecho, es ágil, pero puede ser leído con ciertas claves de antipolítica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el Poder Legislativo, que repito, es el poder del Estado que actúa con la ventana abierta, gasta mucho, los legisladores supuestamente faltan mucho, el promedio general de asistencia de los parlamentarios uruguayos es muy alto, es muy alto. Sin embargo, bueno, cuando se plantea así, número llano, que hay un legislador que faltó 33,33%, bueno, de inmediato sobre él se cierne, y bueno, y no sabemos por qué faltó, no sabemos. Del otro modo, cuando se dice hay 4 legisladores que no faltaron nunca, parecen como que estamos en la escuela y tenemos al cero falta, y a veces el cero falta es el cero idea. Claro. Y acá se cuentan las asistencias al plenario, y por supuesto de que la asistencia de un parlamentario es clave, pero hay otras claves, y esas otras claves, muchas veces invisibles, son las claves fundamentales de la función legislativa. Entonces, lo que uno tendría que hacer es, bueno, profundizar en torno a cómo funcionan los poderes públicos, y ser muy exigente, mucho más exigente. Incluso tener una relación de rendición de cuentas mucho mayor. En algunos parlamentos del mundo, los parlamentos tienen lo que se llama las audiencias públicas, y varias veces al año el parlamento en su conjunto se presenta ante la sociedad. No solamente ahí pueden ir ciudadanos, pero también pueden ir representantes de organizaciones sociales, justamente a rendir cuentas de su actividad.
y ahí a responder las dudas, los requerimientos, los cuestionamientos de la ciudadanía o de otras organizaciones. A veces nos quedamos con la superficie de los hechos, y este es un poco uno de los peligros que puede tener una mala lectura de este muy buen informe que hoy aparece en el diario El Observador, que por otra parte nos plantea, datos importantes. El Poder Legislativo en el formato constitucional del país tiene muchos poderes, tiene funciones cogobernantes, en el Parlamento también se gobierna, entonces es muy importante que sepamos qué pasa en el Parlamento, pero para eso tenemos que orientarnos hacia los datos más importantes. Y bueno, a veces en los informes periodísticos, como en los informes de la academia, esos datos, por ejemplo, hay indicadores de productividad legislativa. Y como tú bien señalabas, la productividad legislativa es un número frío en donde, por ejemplo, una ley de presupuesto vale lo mismo que una ley que nombró una escuela. El nombre de una escuela, claro. Entonces, los números tienen que ser contextualizados y el examen cualitativo tiene que ser mucho más relevante que un mero examen cuantitativo. Claro. Bien, Gerardo, gracias por este análisis. ¿Nos reencontramos la semana próxima? ¿Cómo no? Un gran abrazo para ti. Gerardo Caetano, analizando la actuación política como lo hace todos los lunes.